Vuelve la actualidad con la Superliga. El CEO Bernd Reichart ha sacado un decálogo, los 10 mandamientos de la Superliga, y Tebas ha reaccionado. Vamos a hablar de ello. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Pues sí, como os digo, parece que el CEO de la Superliga, Bernd Reichart, Bernardo Richard, ha sacado una entrevista en algunos medios o ha enviado pues algún comunicado de prensa en el que pues se especifican 10 posiciones de la Superliga, un decálogo de puntos sobre los cuales formar este nuevo torneo que empieza a ser más ambicioso de lo que pensábamos después de aquel anuncio en el Chiringuito. Se ha empezado a definir la cuestión de una forma más amplia, se han aumentado los contactos con muchos más equipos, lo cual puede hacer la cosa más interesante, y han presentado un decálogo de puntos que están también un poquito más acorde con lo que había medio mencionado el abogado de la Unión Europea. ¿Os acordáis de todo ese jaleo que hubo con su posicionamiento y que tanto Ceferino como Tebas empezaban a dar saltos de alegría pensando que las tenían todas consigo? Pero parece que la Superliga ha hecho una adaptación. Es bueno además que lo haga porque realmente el anuncio inicial fue muy precipitado. Yo entiendo que se hizo primero porque había habido alguna filtración en Laporta, ¿qué tal? Soltando rollitos de la Superliga a Tebas, ¿verdad? Y tú, Tebas, soltándole el rollito a Ceferino. En fin, parece que había habido una filtración de lo que se estaba trabajando, y inmediatamente pues la UEFA iba a tratar de hacer sanciones, iba a tratar de reaccionar, incluso metiendo un nuevo modelo mucho más pedorro y sacacuartos, como es lo que suele hacer la UEFA, y pues eso precipitó que se hiciera aquel anuncio con lo del Chiringuito. Aquello, bueno, fue un poquito bochornoso, impropio de algo que quiere de verdad cambiar el fútbol. Ahora, ya ante la proximidad del fallo definitivo del Tribunal de la Unión Europea, pues han decidido ya sacar, han trabajado en la sombra hablando con muchos clubes y han decidido sacar este decálogo que es interesante que comentemos. El decálogo de la Superliga, abierta con hasta 80 equipos, divisiones, salarios regulados. Bernd Reichart, CEO de A22, promotora de la Superliga, presenta los 10 principios para la creación de una nueva liga de fútbol más allá de la UEFA. El fútbol europeo ha establecido un diálogo abierto, la Superliga sigue en marcha, desde octubre se han producido conversaciones con hasta 50 clubes y otras partes interesadas. La conclusión general es la misma: el actual sistema corre peligro de derrumbe desde sus cimientos. Y en esto tienen razón. La realidad es que tal y como está la situación es complicado que el fútbol avance. Ya vemos que prácticamente todas las ligas están quebradas o trabajan básicamente en el alambre. Casi todos los equipos funcionan en, pues eso, al límite de lo que pueden hacer. Los únicos que parecen saltarse el asunto son los clubes de la Premier, que tienen respaldándoles pues capitales infinitos de estados petroleros, de magnates de cualquiera sabe qué negocios, de empresas inversoras americanas. El caso es que el resto de clubes el resto de ligas pues ve con cierto temor que la cosa no funciona, y cuando han mirado hacia los Tebas de turno o hacia los Ceferino de turno, lo único que han visto es: vamos a explotaros más para intentar recaudar más, cuando la situación es bien extraña. El asunto es que hay mucha opacidad en la UEFA. Ya os dije yo que parece raro que llegue una cosa que ni siquiera existe, como la Superliga, que solo es un proyecto y consigue, hablando 4 días, financiación de más del triple de lo que consigue la UEFA teniendo la Champions y la Europa League, etcétera, en derechos de transmisión. ¿Cómo es posible que se produzca esta situación ya os lo he dicho en algunas ocasiones, de que a lo mejor estos contratos se pueden negociar diciendo: tú y yo sabemos que esto vale 6.000, te lo voy a dejar por 2.000, pero quiero que aparezcan 1.000 en tal cuenta offshore?
No digo que sea esto lo que sucede, pero el hecho de que sea tan opaco cómo funciona Ceferino, pues da que pensar y puede dar lugar o pie a teorías conspiranoicas. La Superliga ha hecho el siguiente decálogo, como os digo, que es bastante interesante. El primer punto es que el rendimiento deportivo sea la base de la competición. Una liga de fútbol europea deberá ser una competición abierta de 60 a 80 equipos en múltiples divisiones con ingresos repartidos por toda la pirámide. La participación se basa en el rendimiento deportivo alcanzado en la temporada y no hay miembros permanentes. Esto es interesante porque el hecho de que pongan 60 a 80 equipos en múltiples divisiones, serían, digamos, 4 divisiones de 20 equipos cada división, pues hace que de repente empiecen a participar en este asunto más clubes, haya más clubes que se puedan beneficiar. Esto siempre hemos comentado que el asunto de la UEFA, por mucho que digan que sí o que no, al final siempre están los mismos equipos y nunca un Real Murcia o el Elche o Dios sabe qué equipo llega a entrar en competiciones europeas. Se hace complicado y bueno, en este asunto estarían en esas divisiones peleando, pues a lo mejor equipos de media tabla de diversas ligas de repente tendrían competiciones europeas todas las semanas con los ingresos adicionales que esto sería, y además estarían compitiendo pues más o menos contra equipos de su mismo nivel y con aspiraciones a ascender de categoría dentro de estas 4 divisiones. Es algo interesante y es una especie de esta Superliga se está convirtiendo en una Super UEFA. No está mal el asunto. Al final todo esto de que se hayan negado a autorizar estas cosas, al final les va a salir mal a la UEFA porque han hecho que la Superliga diseñe algo mucho más competitivo contra ellas. Ya no solo un torneo superélite, sino les están obligando a hacer algo que a la UEFA le va a resultar más difícil de combatir. Las ligas nacionales son la base del fútbol, es el decálogo, el mandamiento número 2. Los clubes que jueguen a nivel europeo seguirán formando parte de las competiciones nacionales como antes. Al mismo tiempo deben fortalecerse, la lucha por los campeonatos debe volver a ser emocionante. Pues mira, aquí de nuevo se desmitifica ese rollo que habían contado los populistas de turno de que la Superliga lo que viene es acabar con las ligas nacionales. Ahí esto de envolverse en la bandera para que, pues eso, el señor de la Almería diga, no, ¿cómo me van a quitar a mi equipito y tal y cual? Estos malditos, no sé cuántos. Pues no. Se respetan las ligas europeas y encima se les da opciones a esos equipos de poder progresar de una manera mucho más interesante que con la actual UEFA. 3, más competitividad gracias a unos ingresos estables y sostenibles. Esto es más o menos lo que os digo. Si ya hay más equipos participando en estos torneos internacionales, al final también esto les va a dar unos ingresos más estables que van a poder hacer que no dependan de vender el patrimonio con palancas o hacer cuestiones, pues eso, hipotecar a 25 o a 30 o a 50 años sus derechos de televisión como la CVC. Esto, pues, de nuevo, un torpedo en la línea de flotación del asunto también de estos financiamientos tebasianos. 4. La salud del jugador es clave. La salud del jugador debe jugar un papel clave en la determinación de cantidad de juegos jugados por año. Sindicatos de jugadores deben participar y promover el diálogo entre los interlocutores sociales y toda la Unión Europea. Ya es algo que os he comentado, del calendario es una locura, sobre todo este año que ha tenido el Mundial intercalado ahí. Hay que racionalizar los calendarios, hay que hacer que no se produzcan 50.000 lesiones todos los años porque hay una sobrecarga, saturación enorme de partidos. ¿Por qué en el baloncesto está racionalizado el calendario? Pues porque la NBA se niega a entregar a sus jugadores a las selecciones para jugar bolos y cosas raras. Les dicen no, cuando sea vacaciones, cuando no haya temporada regular, ahí que vayan a las selecciones. Y al final, ¿qué pasó? Pues la FIBA se adapta, porque la FIBA quiere tener a sus Doncic, a sus Gasols, a sus Atenatokoupu, o como se llame el griego este, que es la sensación. Y obviamente, pues, si los clubes, que son los que les pagan, se niegan a
a dejarles jugar, pues la FIBA al final, la federación, se adapta, porque es lo normal, porque los riesgos en estos deportes profesionales los asumen los clubes, no las federaciones. Los clubes son los que pagan los sueldos, los clubes son los que ponen los estadios, los clubes son los que tienen las aficiones. Nadie se pone la camiseta de la UEFA con el nombre de Ceferino o la camiseta de Tebas. La situación tiene que hacerse en base a priorizar el calendario de clubes y luego pues adaptar los otros calendarios. Hasta ahora ha sido exactamente lo contrario. Los calendarios de las diferentes ligas se adaptan al rollo que imponen las federaciones internacionales, UEFA, FIFA, etcétera, y esto no puede ser. 5. Reglas para la sostenibilidad financiera deben ser aplicadas estrictamente. Las competiciones europeas de clubes deben ser organizadas por los propios clubes. El gasto debe basarse únicamente en los fondos generados y no en inyecciones de capital que distorsionen la competencia. Normas de sostenibilidad financiera, aquí pues también hay que regularizar pues para que no se den casos como los que se han dado. Ahora mismo está en veremos qué es lo que sucede con el Manchester City, que trapichean, ocultan, ponen pues eso, extraños auspicios ficticios de que la panadería Doha pues les da un auspicio de repente. Esto tiene que dejar de suceder y obviamente pues hay que regularizarlo. 6. La mejor competición de fútbol del mundo. La nueva competición europea debe presumir de ser el evento deportivo más emocionante del mundo. Las generaciones más jóvenes, cautivadas por la expansión mundial de los deportes y el entretenimiento digital de Estados Unidos, necesitan mantener viva su pasión por el fútbol. Esto solo se puede lograr con una competición en que los mejores jugadores del mundo compitan regularmente. En esto estoy absolutamente de acuerdo. Se está perdiendo interés y las nuevas generaciones viven más bien inmiscuidas en otro tipo de consumo, un consumo mucho más digital, y obviamente si no ven espectáculo, ¿quién va a pagar para ver un partido en el que se producen 29 faltas, se interrumpe continuamente el juego, el árbitro claramente inclina la balanza hacia un lado, favoreciendo encima al que no favorece el espectáculo? Pues nadie. Obviamente al final estas cosas aburren, cansan y dejas de verlas. Punto 7. Una mejor experiencia para los fans. Aquí yo creo que deberían implementar pues unos consumos mucho más atomizados, que poder participar y generar contenido. Vivimos en el mundo de las redes sociales, la experiencia tiene que ser inmersiva. Es como lo que os comentaba, que espero que tenga el nuevo Bernabéu, que sea una experiencia en sí. Ir al estadio, pues no sé, pues eso, según vas hacia tu grada, pues te encuentras en un pasillo un holograma de Di Stéfano con el que puedes interactuar y hacerlo viral para producir contenido. Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones quieren tener ese capital social que les da el poder compartir experiencias y el hecho de que se puedan generar experiencias compartibles y nada de andar cimbrando ahí con la tijerita Tebas, andando denunciando cuentas, etcétera, pues puede funcionar para que las nuevas generaciones se enganchen a esta nueva experiencia. Mejorar, el punto número 8 es mejorar la financiación del fútbol femenino. Bueno, pues también hay que ir impulsando el fútbol femenino, que parece que podría llegar a tener también su cuota de interés, y bueno, pues se aumentaría significativamente la financiación de competiciones europeas de clubes femeninos a nivel profesional y a nivel de base. Pues muy interesante para que haya más chicas que se interesen por la práctica del fútbol, que hasta ahora pues a lo mejor lo han mirado con cierto desdén, pensando que pueden tener mejores alternativas a la hora de practicar deporte. El 9 es aumento significativo de los pagos solidarios. La solidaridad con toda la pirámide futbolística es un pilar fundamental, esencial del fútbol europeo, y debe incrementarse mucho más allá de los niveles actuales. Esto también es lo que os comentaba, que se consigue más dinero, al final le cae también más dinero al fútbol base. Como ya se anunció en abril de 2021, se deberán destinar al menos 400 millones de euros al año para estos pagos solidarios para clubes no participantes y para causas sociales, que es más del doble que actualmente.
Aquí es un dardito al señor Ceferín de que, mira, pues tú inviertes 200 millones y eres el adalid de las inversiones al fútbol base, a los equipos pequeños, populares. Pues mira, nosotros venimos con 400, el doble, como estos. Aquí están mis cojones y mis 400 millones. Y esto, pues al final, también le hace quedar bastante mal al señor Ceferín, que ha estado repartiendo migajas sin saber cómo recaudar más. 10. Deben respetarse los valores y leyes de la Unión Europea. Los valores, leyes y libertades de la Unión Europea deben constituir la base del fútbol europeo de clubes. Ninguna asociación europea deberá verse obligada a utilizar sistemas de arbitraje fuera del sistema legal de la Unión Europea. La jurisdicción, los tribunales deportivos deben limitarse estrictamente a los asuntos deportivos. Todas las demás disputas deben ser escuchadas por los tribunales competentes y bajo la supervisión del sistema judicial de la Unión Europea. Aquí también, pues, es un pequeño golpe a este asunto que pretende la UEFA de decir que no, que nosotros somos nuestra propia ley, que estamos por encima del bien y del mal y que somos una sociedad constituida en Suiza y nos plegamos solo a las laxas leyes suizas y nada de que la Unión Europea pretenda involucrarnos en su sistema legal porque somos una sociedad de afuera. Y bueno, pues aquí es también un aviso a los jueces que están tomando la decisión de que nos vamos a someter a la legislación europea vigente y que hay otros que prácticamente pretenden pasar como, pues eso, es la UEFA, por ejemplo, una institución suiza que pretende pues imponerse sobre algo, Suiza no es Estado miembro de la Unión Europea, algo de lo que no es Estado miembro. En fin, el caso es que están interesantes estos 10 puntos, creo que además los sacan ahora previo y con algo de tiempo antes de la sentencia para también demostrar esa fortaleza y que hay más clubes de lo que Ceferino y los Tebas de turno piensan. Aquí vamos a ver justo la reacción de Tebas que os anunciaba al principio. Ha sacado un tuit enseguida. La Superliga es el lobo, que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo. Pero su nariz y sus dientes son muy grandes. 4 divisiones en Europa, claro. La primera para ellos, como en la reforma de 2019. Gobierno de los clubes, claro, solo de los grandes. No, a ver, yo siempre he dicho que este Tebas cae en unas contradicciones absurdas, pero si esto de la Superliga es exactamente lo que él maneja a nivel nacional, que es que haberle quitado a la Federación Española de Fútbol el control sobre los destinos de la competición de clubes y ahora lo maneja él, si el federativo de turno se hubiera puesto tal y como Tebas en contra de la liga, él no tendría trabajo en estos momentos. Es que es absolutamente absurdo. Y aquí, tratando de hablar de lobos y de caperucitas, tú lo que quieres es mantener un status quo que está arruinando el fútbol, exceptuando, por supuesto, tus bolsillos, que ya sabemos cuánto has ido cobrando, incluso en la época de pandemia, cómo te han ido aumentando los ingresos. Déjale a los clubes que decidan individualmente. Claro, tú ya les tienes cogidos por los cojones con este asunto de haberles hipotecado los derechos de transmisión por 25 años con el acuerdo CVC, yo diría que fraudulento acuerdo, pero esto es una opinión. No vayamos a acusar a nadie de defraudadores o de ser gente que comete fraude, pero a mí no me parece correcto y ahí está en los juzgados la denuncia que pusieron Real Madrid, Barcelona y Club Athletic de Bilbao. En fin, como os digo, interesante este contraataque de la Superliga. ¿Qué os parecen a vosotros estos 10 puntos? Desde luego aparentan ser algo mucho más elaborado y mucho más trabajado que aquello del chiringuito. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!